tenemos que empezar a tratar el caso del femicidio de María Luján Alba. Y lo podemos decir así porque hace poquitos días un jurado popular dictaminó la culpabilidad de quien era su pareja. Entendieron que esta mujer no se había suicidado, sino todo lo contrario, había sido blanco de un salvaje ataque, enmascarado, maquillado en una situación de suicidio. Y bueno, este juicio tuvo a una protagonista central, que es la fiscal del caso, Victoria Huergo, que tuvo una participación, bueno, que tuvo mucha repercusión y por lo que vamos a hablar con ella ahora, a quien obviamente agradecemos. Victoria, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Un gusto estar compartiendo la tarde con ustedes. Bueno, muchas gracias por recibir el llamado. Bueno, nada, preguntarte, sabemos que tenés una dilatada trayectoria en la justicia penal de La Plata y te quería preguntar como primera medida si alguna vez te había tocado una reacción como la que tuviste, tal vez de manera espontánea, ¿no? Como la que vimos en esta jornada del juicio por el crimen de María Luján Alba. No, nunca. La verdad que sí, no he tenido causas, vamos a decir, importantes en términos de repercusión, que en otro sentido. Me ha tocado hacer la causa de los sobres de la policía, la del incendio del penal de Magdalena, bueno, muchas causas grandes en términos de complejidad, pero en términos de respuesta personal, de reconocimiento de las víctimas, no sé, creo que nunca he recibido tanto afecto y tanto apoyo como en este juicio. La verdad que es conmovedor para mí, todavía me cuesta salir, ¿no?, de esa sensación tan fuerte. ¿Qué fue lo que te llevó a pararte, a posicionarte en el centro del recinto? Bueno, habían montado para la gente, yo creo que ya toda la ciudad de La Plata conoce el caso, pero digo, para quienes no lo tengan en claro, se montó una especie de armazón de madera con una soga para simular la escena del hecho. Y bueno, ¿qué fue la pregunta que te hago? ¿Qué fue lo que te impulsó a posicionarte en el centro del recinto? Y bueno, y hacer lo que hiciste, ¿no? Pasarte la soga por el cuello, atarte el nudo fuerte, sujetarte el nudo detrás de la nuca. Lo que pasó fue lo siguiente. Nosotros veníamos sin recibir por parte de Luis Alberto Villa una versión clara de cómo había visto a Luján, pero esta vaguedad venía de la mano de que cualquier definición concreta iba a chocar con la prueba científica, la producida por rastros y la producida por el autopsiante. Pero más o menos siempre por el interrogatorio de los defensores, al autopsiante, por las líneas que habían expresado en el comienzo, se hablaba de que estaba parada, semiflexionada, no suspendida, como dijo él en una declaración que no se podía valorar como testigo, porque la había hecho como testigo, donde dijo que estaba suspendida, sino apoyada, esto por cuestiones forenses, ¿no?, por el formato del surco. Pero después del interrogatorio del forense, que fue tan contundente desacreditando esta posibilidad, de la galera ellos traen un licenciado en criminalística que muestra unas diapositivas y coloca la posición de Luján sentada en la silla que en la escena del crimen figuraba atrás de la viga sobre la que se pasó la soga. Esa silla es la misma silla del lugar del hecho, que la trajimos. Esto era novedoso porque nunca hasta ese momento se había planteado la hipótesis de que ella pudiera estar sentada. ¿Y lo estaban haciendo para qué? Para tratar de justificar la posibilidad de que el surco fuera horizontal, tal como lo había descrito el autopsiante, y generar la duda a ver si hipotéticamente no podía estar en esa posición. Ahí cuando yo veo que están insertando una nueva versión, que aparte era mentirosa, porque venía de la mano de decir, el licenciado en criminalística muestra un dibujo, ¿no?, de una mujer sentada, y el defensor se pone la soga y dice, no, bueno, esta es el licenciado dice, esta es la posición que yo creo que tenía María Luján al morir. Y el defensor con la soga dice, y yo no lo puedo demostrar, no me puedo sentar porque es muy inseguro. Ahí es donde yo, ante la situación en la que veo que se está insertando una versión falaz
al jurado. ¿Para qué? Para conseguir, aunque sea que uno de los 12 dude acerca de si eso era posible o no, decidí tomar la iniciativa, pasarme la soga yo, digamos, en respuesta a que él no se animaba, ponérmela en el cuello y sentarme, y con eso demostrar que ese nudo que estaba a la altura del nudo de la soga original, con esa silla que estaba ubicada en el lugar donde la silla estaba en la escena original, era imposible que una persona se ahorcara, menos Luján, que medía 10 centímetros más que yo. O sea que si yo con 1,61 m no me ahorcaba, ella con 1,70 m muchísimo menos. Por eso lo hice, porque necesitaba desacreditar de manera contundente una nueva versión que se le había ocurrido a la defensa, implantada y para lo que había llevado el armazón, o sea, esa especie de horca y la soga, ¿no? Uh-huh. Esa fue la razón. ¿No tuviste ningún tipo de advertencia de parte del tribunal? Todo lo contrario, ¿te dejaron hacer toda la Sí, significación? me dejaron. La advertencia fue por la seguridad, porque claramente era, a ver, si bien yo había estado encerrada con los expertos todo el fin de semana previo, probando todos los nudos posibles, las posiciones, la ubicación de la soga, y yo sabía que había sido estrangulada porque lo habíamos probado, sabíamos cómo quedaba el nudo, sabíamos qué pasaba si después ese nudo lo pasábamos por la viga como había hecho él, que había quedado igual, porque la secuencia filmada que trascendió es incompleta. Después de eso, yo me estrangulé, me saqué el nudo por la cabeza, lo pasé por la viga y el nudo quedó exactamente igual que como había quedado en la fotografía de la escena del crimen. Sí. Yo toda la parte esa la había probado. Lo que no habíamos probado era lo de la silla, porque nadie nunca señaló que Luján podía haber estado sentada. Claro. Entonces sí fue una decisión de mucho riesgo, pero yo estaba movida por la absoluta convicción de que no se había suicidado. Seguro. ¿Cómo es tu relación con los juicios por jurado, Victoria? Porque, bueno, supongo que no deben ser lo mismo que los juicios con un tribunal son técnico. Totalmente distintos. Uh-huh. Es otro deporte. A ver, litigar ante jueces profesionales es una cosa y ante jurados es otra. A ver, hay un montón de cuestiones que ante jueces profesionales ya están resueltas. Por ejemplo, las cuestiones forenses. Ya el peso del médico forense y lo que el médico forense explica, además de que tiene que explicar mucho menos por la formación de los jueces, digamos, hay cuestiones que para nosotros ya están muy resueltas ante los jueces técnicos y no les tenemos que dedicar tanta energía y poner tanto el cuerpo para ponerlo, digamos, en evidencia. Entonces suelen ser, desde algún punto de vista, más fáciles, y en atención a las abultadísimas agendas de trabajo que tenemos nosotros, la tendencia nuestra es a preferir los juicios con jueces profesionales porque los podemos resolver en menos tiempo y con menos costo personal de preparación, ¿sí? Pero por otro lado, en un juicio, si se muestra un juicio ante jueces técnicos a la población en general, no hablo de los jurados solamente, sino de todos, muchas cosas se les pierden, desde el lenguaje en adelante. Entonces, también que la ciudadanía tenga la posibilidad de entender cómo funciona la justicia y de ver que no es tan sencillo tomar una decisión como parece cuando están mirando televisión, es también, digamos, forma parte también de la formación de la sociedad para poder tener una sociedad con más confianza en las instituciones. Entonces, el juicio por jurados es muy sacrificado para todos los actores, porque en Estados Unidos tienen otras agendas de trabajo. Entonces, el juicio por jurados está enmarcado en un contexto donde tienen tiempos y espacios para prepararlos. Nosotros, digamos, yo en este momento estoy preparando un alegato en una causa gigante de corrupción que tengo que alegar el martes. Me tengo que quedar todo el fin de semana preparándolo. O sea, nosotros no tenemos las agendas que tienen Estados Unidos, pero la satisfacción que recibimos cuando la gente común, en este caso la familia, las amigas de María Luján, la gente que siguió el caso, te devuelve es de un valor inconmensurable y que nunca lo puedes obtener con un juicio técnico, por decirlo de alguna manera. Sí, vi esa imagen que incluso compartiste, de cuando salías de tribunales, te estaba esperando la gente
Y realmente fue Exactamente, conmovedor ese pero no es abrazo, la ¿no? gente solamente, lo conmovedor es que me está esperando la nena, la hija de Claro. Luján. Porque acá lo que no nos tenemos que olvidar es que Valentina tenía 13 años cuando perdió a la mamá. Una mamá que le hicieron creer que se había suicidado, que no le había dejado una carta, que no se había despedido, que prácticamente, o sea, era una situación muy descarnada de lo emocional para esa nena. Entonces, que esa nena, después de 4 años, pueda poder de alguna manera reconciliarse con su historia y entender que su mamá no la abandonó, eso es lo que es conmovedor. Porque por eso digo, más allá de la cuestión, podemos decir, de brillo que puede tener que te aplauda gente, pero que dura un segundo. Cualquier persona que no sé, qué sé yo he bailado muchas veces en el teatro y está bien, los aplausos son lindos que duran un segundo. Eso no es lo que te queda, digamos, grabado en el alma, sino esto que yo dije, que el mundo, gracias a los jurados, ese día fue un poquito menos injusto. Para esa familia llegó la paz. Esas vidas cambiaron para bien. Muchas veces nosotros no logramos eso que uno desea, de poder hacer del mundo un lugar un poquito mejor. Y hay a veces esos instantes fugaces en la vida en los que uno siente que lo que hizo sirvió para algo. Bueno, eso sentí yo esa madrugada del sábado cuando el jurado dio el veredicto de culpabilidad por unanimidad. Yo sentí que, bueno, que nada, que el mundo era más justo. Nada más, eso es lo importante. Lo otro, si era mucha gente que aplaudía o no, pasa. Todo eso es efímero. ¿Vos estabas Hoy convencida? me aplauden y mañana en otra causa me Sí, van a putear, te me critican. van a decir cosas. Sí, por ¿Vos estabas eso. convencida de que el veredicto iba a ser condenatorio? No, yo tenía miedo porque, a ver, yo estaba convencida de lo que yo estaba diciendo. Yo estaba convencida de la culpabilidad de Villa. Pero yo no puedo estar en la cabeza de cada jurado, no sé qué es lo que ellos ven, qué es lo que ellos valoran. La decisión del jurado no es inmotivada, tiene motivos, los motivos no son explícitos, no los conocemos. Entonces, yo digamos, si hubiera salido no culpable, tal vez yo hubiera sentido que cometí un error técnico, que tal vez haber ido y ponerme la soga al cuello jugó un efecto contrario, que tal vez yo tendría que haber hablado con otro tono de voz. Vaya a saber, o sea, yo seguramente, con otro resultado, hubiera seguido creyendo que Villa era culpable, pero que yo no hice las cosas lo suficientemente bien como para que esa verdad que yo, de la que estaba convencida, llegue a las 12 personas que tenía que llegar. Eso es. Mi convicción sobre la culpabilidad de Villa era total. Yo como fiscal tengo deber objetivo. Si yo creo que una persona no debe ser acusada, yo tengo que bajarme de la acusación. No puedo acusar a alguien que creo que es inocente. No soy un abogado particular. Claro. Yo defiendo a la sociedad completa, y en este caso incluido al acusado, si es inocente. Y yo estaba convencida que era culpable. Pero el tema era que no sabía si los jurados estaban convencidos. Seguro. Te hago una pregunta a propósito de esto que vos marcás, que es importante. Es por otro caso, pero digo, la fiscal de juicio desiste de la acusación, pero el juez resuelve que el juicio continúe. ¿Esa fiscal es corrida y traen a otra o tiene que acusar sí o sí? A ver, depende de la etapa, por eso vamos a separar. Si nosotros estamos en etapa de juicio oral y un fiscal desiste, y no hay particular damnificado, o sea, no hay alguien que represente a la víctima como acusador privado que quiera seguir adelante, la causa se cierra definitivamente y no hay vuelta que darle. Si hay un acusador privado y el acusador privado quiere seguir la causa, el juez tiene que dictar un fallo, ¿sí?, aún en contra de lo que dice el Ministerio Público Fiscal. Correcto. Bueno. Entonces, eso. En etapa de instrucción, o sea, en la etapa previa... Previa, claro. Cuando un fiscal, digamos,
pide un sobreseimiento, se va a dar un traslado al fiscal general para ver qué temperamento toma, si lo sostiene o no lo sostiene, y si no lo sostiene va a poner otro fiscal. Pero digo yo, elevada a juicio la causa, elevada a juicio. Por eso, ya elevada a juicio, el código establece que solamente sin juicio oral un fiscal puede desistir antes del juicio oral si aparecen nuevas pruebas contundentes de que el delito no existió, que la persona no es el autor. Vamos a suponer, se hacen un juicio por homicidio, que siguen porque una mujer está muerta pero el cuerpo no apareció y de pronto a la mujer la descubren que está en Punta Cana. Bueno, esta causa hay que cerrarla antes porque no tenemos delito, la mujer está viva. Sí. ¿Sí? Entonces son muy poquitos casos y tienen que estar nuevas pruebas. Si no, el fiscal tiene que ir a juicio. Y después de producidas las pruebas en el juicio, el fiscal no está convencido que tiene que acusar, desiste. Okay. Si el fiscal desiste, ya está, la causa se cierra. El juez no puede seguirla sin fiscal o pedir otro fiscal. Ya está, la tiene que cerrar. Si hay un acusador privado que está junto con el fiscal, un particular damnificado, el particular damnificado la sigue. Te voy a poner un ejemplo. Es un caso ya no muy lejano, pero en el 2018 nosotros tuvimos un hecho muy viejo de un chico que teóricamente lo había golpeado a la policía y lo había puesto en las vías del tren y lo había atropellado un tren en Citibel. Sí. Estaba en juicio toda la comisaría décima. Yo desistí y el particular damnificado acusó y después absolvieron. Esto pasó un montón de veces, ¿sí? Bueno, en esos casos el juez tiene la obligación de resolver aún en contra de la posición del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Pero si no hay acusador privado y el fiscal desiste, la causa se cierra. Seguro. Victoria, juicio. te agradezco mucho. Sí. Te molesté no, por un favor, día cuando no, incluso al contrario, estás es un trabajando. placer. Sí, espero no haberlos aburrido con cosas demasiado técnicas, pero bueno, hay veces que no queda otra. No, soy la agradecida porque estén hablando de estos temas y que le puedas contar a la gente un poco en palabras simples cómo funciona la justicia y cómo trabajamos nosotros. Perfecto, te agradezco mucho, Victoria, y No, nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias. En cualquier momento, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, Victoria Huergo, fiscal de este caso que conmovió mucho a La Plata y también causó gran impacto por la participación de la representante del Ministerio Público en esa audiencia.